Amén. Bueno, vamos a orar primeramente, amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, bendecimos, Señor, esta tarde. Señor, así también, Padre amado, Señor, cada onda, Padre amado, Señor, a través del celular, Señor, que llega, Señor, a cada hogar. Te pedimos, Padre amado, Señor, que sea tu poder, tu presencia manifestándose, Señor, y enviando tu palabra, Señor, para hacer conforme lo que tú has declarado, Señor, desde el principio hasta el final, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cancelo todo aquello, Señor, que venga en contra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declarándolo nulo, inoperante, por el poder de la sangre de Cristo, Señor. Declaro que esta tarde, Señor, es una tarde de victoria, Señor, llena de tu presencia, Señor, como tú has venido haciendo, Señor, hasta el día de hoy, Señor. Declaramos, Señor, que vamos por más, que no nos quedaremos, sino, Señor, conforme a tu voluntad, a tus planes, Señor, es lo que haremos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir una palabra. Más que una palabra, es una reflexión, amén. Porque ayer, a través de Dunamis, no sé si muchos vieron la prédica, ¿no? La palabra, el cierre de la cruzada, a través de Dunamis, el apóstol compartió la historia de Esther, ¿ven? Y algo me llamó la atención con respecto a una parte de la historia. Muchos conocen que Esther era sobrina, ¿no?, de Mardoqueo. Y bueno, llegado un tiempo donde la reina Vasti, que se desobedeció al rey, entró en rebeldía. Gracias. Bueno, entonces el rey dice, guiado por todas las personas, los sucesores, no más que sucesores, serían aquellos que aconsejaban, ¿no?, al rey en las cosas que tenían que hacer. Le aconsejaron ese tiempo, por la rebeldía de la reina, ¿no?, buscar otra reina. Pero hay algo que, como les decía al principio, me llamó la atención, es sobre Mardoqueo, ¿sí? Porque Mardoqueo habla que él estaba a la puerta, ¿no?, del castillo, del palacio. Estaba a la puerta del palacio. Entonces dice que él, al estar en la puerta, sabía lo que acontecía tanto de la parte de afuera como la parte de adentro, ¿sí? Entonces él, al enterarse de que iban a tomar una nueva reina, entonces presentó a Esther. Pero llegado el momento, cuando Esther ya estaba adentro, dice que el enemigo, hubo todo un trabajo ahí, ¿no?, de parte de uno de los que estaban también, digamos, muy cerca del rey, en contra de los judíos. Pero vamos a leer una partecita de la palabra donde dice, que es la que se encuentra en Esther, capítulo 4, versículo 13. Cuando Mardoqueo se entera los planes de este hombre que quería, ¿no?, acabar con todos los judíos. Ayer, mientras el apóstol predicaba, contaba de que Esther había sido aceptada, ¿sí?, había caído en gracias al rey, y de la casa primera, donde estaba la preparación, había pasado a la segunda casa, donde estaban las de las concubinas. Y en esa casa ella ya tenía acceso, digamos, a muchas cosas del reino, ¿no? Porque se comía ya como comía el rey, ¿no? Ya sus vestiduras habían cambiado, ya no era la campesina, sino estaba adentro. Y bueno, y el apóstol le explicaba que muchas veces nosotros pasamos ese proceso también, ¿no?
Cuando llegamos al camino del Señor, el Señor nos limpia, el Señor nos cambia el perfume y nos, digamos, tenemos esa primera noche con el Rey y pasamos, ¿no?, a formar parte del reino de Dios. Pero también hay otro acontecimiento donde está la decisión de qué lado nosotros queremos estar. Si realmente ocupar el lugar de reina o seguir siendo concubina, ¿no? Seguir usando todos los beneficios de ese lugar, pero estar al lado del rey o estar paseando por el palacio, ¿no? Pero en esos acontecimientos dice que este hombre que se había levantado con malos sentimientos para los judíos, dice que Mardoqueo, sabiendo que Esther tenía la posibilidad de abogar por ellos, ¿no?, era la que estaba más cerca, era la que estaba más preparada, era la que ya había estado una noche y había agradado al rey. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, porque Esther no se animó cuando Mardoqueo le pidió que interviniese por ellos, que fuera y le dijera al rey que había un plan para destruir a todos los judíos, que había una conspiración, ¿no?, que salía desde adentro para exterminar a su pueblo. Dice que Esther tuvo miedo, ¿no?, porque ella ya estaba adentro, se sentía segura quizás ahí adentro, y por también el edicto que estaba de que si ella se acercaba podía morir. Si ella se acercaba a la cámara del rey podía morir ahí en el mismo patio, si el rey no la señalaba con el cetro y le elegía. Entonces le manda a decir a su tío que no se animaba, que él se fijara cómo podía hacer él para defenderse. Pero entonces dice que Mardoqueo, en Esther 4:13, dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino, ¿no? Es una palabra dura. Entonces Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaremos igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Sí? Entonces ahí el apóstol hablaba con respecto a que tenía que tomar una decisión, ¿no?, para llegar a la elección del rey. Pero ya no era una elección para conveniencia de ella, sino era una elección por el pueblo, por su descendencia, por su tío, por sus vecinos, por aquellos que corrían peligro, ¿no?, de que fueran muertos. Entonces, yo a qué me refería con la reflexión, ¿no?, que ella era quizás huérfana, porque si había sido entregada al tío, era huérfana. Sin embargo, dice que el tío pudo introducirla a esa elección para ser elegida reina, ¿sí? Y hubo todo un acontecimiento
en el cual todo un pueblo estuvo orando, todo un pueblo estuvo ayunando. Y dice que el rey, cuando la vio en el patio, dice, la señaló con el cetro. Entonces la aceptó. Y ella llegó a ser reina. Pero también había toda una decisión atrás de eso, ¿no? De que todo un pueblo sea salvo. Luego, como decía el apóstol, a veces los propósitos de Dios nosotros no los entendemos, no los comprendemos porque quizás buscamos una situación, buscamos de dónde salió, buscamos de dónde vino, buscamos cómo fue que aconteció todo un suceso, ¿no? Para estar en un lugar. Y Dios mueve, y Dios te lleva, y Dios usa, ¿no? Aún a personas invisibles, como se decía también ayer. Porque Mardoqueo estaba en la puerta, era el tío, pero el tío estaba al tanto de las cosas que sucedían adentro del palacio como afuera del palacio. Si el tío no hubiese estado en ese lugar que Dios lo puso en algún momento, ni Esther, ni el pueblo hubiese sido salvo. Sin embargo, hay personas también que son invisibles, que están orando y que están a la puerta, que Dios les está mostrando lo que acontece adentro y lo que acontece afuera. La gente que necesita y la gente que está en contra, ¿no? Y a veces eso hace Dios a través de la oración. A veces no, siempre Dios obra a través de la oración. Y si nosotros, más allá de como le pasó a Esther, ¿no? Que tenía miedo de salir al patio, porque si salía al patio moría, dice. Y dijo que no sea conforme a ni a la elección de ella, ni a la elección de la ley, ¿no? Si tenía que perecer, que perezca, dijo. Entonces se arriesgó, porque confió que si habían entrado en ayuno, habían entrado en oración, habían entrado en silicio, y si Dios lo había puesto ahí, Dios no iba a permitir que algo malo suceda. Amén. Así que el propósito de Dios a veces no es como nosotros lo pensamos, no es como nosotros, como decir, vienen ya de una herencia, porque estás arriba tenés que estar arriba. No, ella viene de abajo y quizás huérfana y quizás no tenía, el tío no sabía qué hacer con ella, sin embargo, él estaba en el lugar necesario, ¿no? Y así, digamos, sucedieron los acontecimientos para que todo un pueblo sea salvo. Todo un pueblo sea salvo. Muchos conocen la historia de José, que también José dice que pasó por varios procesos y estuvo segundo del rey, ¿sí? De Faraón. Y en ese proceso acontecieron riesgos con su vida, riesgos con un montón de cosas que le pasó, pero aún ahí dice que Dios fue preparando los escalones en los cuales José fue pisando, pasando, porque fueron procesos, ¿sí? Y el propósito de Dios en nuestras vidas solamente Él lo conoce, porque, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar de dónde salimos, cómo llegamos, qué es lo que hicimos, si lo merecíamos o no lo merecíamos, dice que no es eso. El propósito de Dios es llegar, que nosotros lleguemos al lugar que Él nos va a necesitar, que estemos ahí en el tiempo que Él nos va a necesitar, que estemos ahí en el momento de que Él nos va a necesitar, ¿sí? Esther estuvo ahí en el tiempo de que Dios la iba a necesitar, ¿sí? Y aconteció todo y se preparó todo para ese momento, ¿sí? Entonces, si vos te encontrás, si yo me encuentro en el momento, en el tiempo, en el lugar a donde Dios dijo que tengo que estar, porque ahí me va a usar, porque ahí yo voy a ser necesaria, va a ser para mi bendición y para la bendición de todos los demás, de muchos más. ¿Ven? Cuando hoy leía también y le contaba a mi hijo Leo de Génesis,
cuando Adán dice que visita nuevamente a Eva y dice que Dios se acuerda nuevamente de Eva y le da otro hijo, se llama Set. Ella dice, y se acordó Dios, dice que Set, porque ella dice que recuerda a Abel. Dice, se acordó Dios y me dio un hijo parecido a Abel. Y dice que Adán dijo que ahí volvió a tener un hijo semejante a él. Entonces, uno puede interpretar diversas cosas. Pero yo lo que le contaba a Leo, le digo, cómo ahí ellos como sienten que Dios vuelve a tener una conexión, que a través de ese hijo va a volver a ser conectado Dios con ellos. Dios estaba en todo tiempo. Dios no se había alejado, sino que los acontecimientos habían pasado sucesos, ¿no? Que se fueron alejando. Pero dice que a través de Set también tiene hijos, ¿no? De que buscaban a Dios. Que buscaban a Dios. De hecho, de ahí viene también Noé. Que cuando nace Noé, Lamec también dice, Dios nos librará. O sea, el nombre de Noé es como lo encierra en eso, de que Dios limpiará, Dios sacará aquellas cosas que le estaban pasando, esas preocupaciones, que ya sabían y que él conocía los tiempos, sabía en qué momento, sabía cuáles eran los acontecimientos, o a veces cuando dice el propósito que Dios pone en nuestras vidas, ¿no? Dice que es desde antes que nosotros naciéramos, desde antes que cuando somos formados, dice, en el vientre de nuestra madre, ya venimos con un propósito, amén, y ese propósito solamente lo conoce Dios. Entonces cuando ellos veían y sentían, sabían que esa palabra soltada, ¿no? Esa palabra dicha venía de parte de Dios, para que eso, con digamos, al transcurso del tiempo, ya estando ellos o no estando, había un acontecimiento que tenía que suceder. Había algo que tenía que suceder en ese tiempo. Amén. Entonces, el propósito ya está con nosotros. El propósito ya viene con nosotros de parte de Dios. Por eso es que Dios nos trae, por eso es que pasamos niveles, ¿no? Y como yo le decía en la reflexión esta, lo importante es que no busquemos saber, ¿no? Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, sino busquemos decirle a Dios, Señor, llévame cada día donde tengo que estar para que tu propósito se cumpla en mi vida. Amén. Para que tu propósito se cumpla en mi vida. ¿Sí? Sin importar los acontecimientos, porque Esther pasó por diferentes acontecimientos. Porque no es fácil tampoco que su tío le diga la palabra que le soltó, ¿no? No fue fácil para Esther decirle, no te salvarás porque estás ahí adentro. No creas que porque estás cerca del rey, que ya sos reina. Yo creo que ciertas palabras le habrá querido decir eso. No creas porque estás cerca del rey, ya sos reina. Ya estás ahí arriba, ya estás salva. No, estás en un lugar que todavía tenés que dar un paso más. ¿Quién dice que si no es en este momento, vengan por ti, o en otro momento, en otro acontecimiento, no vayan por ti? ¿No? Entonces, ¿qué le quiso decir? Que no era todavía el tiempo. Y si estaba ahí, entonces también ella tenía la posibilidad de orar, de clamar y de hacer algo en ese lugar. ¿Quién más cerca que ella estaba del rey, sabiendo que le había caído en gracia? Amén. Amén. Así que, bueno, yo la reflexión en esta tarde es que así como hay personas invisibles, ¿no? Que nadie las ve, pero que están en el lugar preciso, que están viéndolo
de ambos lados las cosas, ¿no? Y que te puedan decir, mira, yo sé, veo esto, hace tal cosa, ¿no? Que te pueden guiar, que te pueden pedir para que estés orando, para que te estés cuidando quizás, ¿no? Así también hay personas con un propósito, que como decía el apóstol, puede ser campesina, pero si Dios dijo que vas a estar allá en un lugar al lado del rey, ¿no? Para salvar, aunque sea un pueblo, ¿no? A tus descendientes, a tus amigos, a tu compañero, a tu vecino. Y bueno, ahí se encontraba Esther. Así que yo cuando escuchaba ayer la palabra, decía, wow, cuán importante es cumplir el propósito que Dios nos trajo, ¿no? Y dejar que Él sea el que nos guíe a ese lugar donde nos va a usar, ¿sí? Solamente Él sabe dónde nos va a usar y donde también vamos a ser de bendición para nosotros y para todos aquellos que nos rodean. Así que bueno, yo quería compartirles esto y bueno, están en libertad aquellos que quieran compartir algo más, puedan levantar la mano. Amén.